Entonces, primero vamos con Efraín y después con Pepe Merino y Rosaura. Adelante. Buenos días, Presidenta, con su permiso. No sé si ya tengamos listo el enlace. Bueno, vamos a dar inicio a una obra muy importante para el Estado de Colima. Se trata de una obra que hemos denominado Agua para Colima. Es la construcción de un acueducto de alrededor de 21 kilómetros que va a tener una inversión de alrededor de 1.780 millones. Este acueducto va a dotar de prácticamente el doble del suministro a la ciudad de Colima. Es un acueducto que está planeado para resolver tanto el suministro de agua en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad para los siguientes 30 años en el estado en la ciudad de Colima. Y si me lo permite, Presidenta, le cedería el uso de la voz de aquel lado a la gobernadora Indira Vizcaíno. Buenos días. También se encuentra con ella el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, Felipe Satarain. Adelante, gobernador. Muchísimas gracias, Efraín. Presidenta, muy buenos días. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de coincidir nuevamente con usted. El día de ayer tuvimos la oportunidad de coincidir en este histórico 25N. Y el día de hoy, con el arranque de esta obra Agua para Colima, que es fundamental para nuestro estado, particularmente para la zona metropolitana de la capital. Colima por décadas ha tenido un suministro en esta zona metropolitana desde un acueducto que viene de la comunidad indígena de Zacualpan, a la cual estamos profundamente agradecidos, pero el crecimiento de nuestra zona metropolitana hacía indispensable desde hace ya varios años el tener nuevas fuentes de abastecimiento que garantizaran el acceso al agua, que nos garantizaran además la presión que se requiere y las cantidades necesarias para poder suministrar de forma adecuada a esta zona. Y con esta obra que se ha autorizado a través del gobierno que usted encabeza, Presidenta, pues se deja una muestra clara de la sensibilidad, de la empatía, del amor que usted tiene por el pueblo de Colima. Yo lo decía en una visita a nuestro estado y lo quiero reiterar el día de hoy. De pronto, en el pasado neoliberal, había decisiones que se tomaban estrictamente en función de cuántas personas habitaban un estado, por no decir de cuántos adultos eran parte de un listado nominal. Y con su gobierno queda demostrado que la visión de este gobierno de México, encabezado por la primera mujer presidenta de nuestro país, toma decisiones en función de que todas y todos los mexicanos valemos exactamente lo mismo, seamos parte de un estado con poca población como el nuestro o no, que todas y todos los mexicanos somos seres humanos que merecemos tener a salvo y garantizados nuestros derechos. Y el derecho al agua se convierte en una realidad con esta obra que da viabilidad, como lo decía el director de Conagua, para los próximos por lo menos 30 años de esta zona metropolitana de nuestra capital. Una inversión sin precedentes que nos posibilita garantizar este servicio y este abasto para nuestra zona metropolitana. Agradezco muchísimo que nos acompañe el doctor Felipe Satarain, quien es nuestro director general también de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Muchísimas gracias por estar en Colima. Y de corazón, Presidenta, con esta y con todas las obras que se ha respaldado a las y los colimenses, al pueblo de Colima, quiero insistir en el agradecimiento profundo que tenemos, esa sensibilidad que se ha tenido para poder atender las necesidades más profundas de nuestro estado. Gracias, Indira. Felipe va a comentar. ¿No? Adelante. Sí, muchas gracias a todos. Un aplauso. Si podemos poner la presentación, por favor. Bueno, en cuanto al paquete de reformas en materia de aguas nacionales que se envió al Congreso, a la Cámara de Diputados, quisiéramos hacer los siguientes comentarios. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Se trata de dos iniciativas. Por un lado, la Ley General de Aguas, que establece las bases para la reglamentación del artículo 4 constitucional, y por otro lado,
la reforma a la Ley de Aguas, que es reglamentaria del artículo 27. Es muy importante establecer que esta segunda es la que sienta las bases para que el Estado mexicano recupere la rectoría sobre el manejo de nuestras aguas nacionales en favor del pueblo de México. Adelante, por favor. La primera establece las bases, como ya lo comenté, para garantizar el derecho humano al agua. Se definen las competencias, que es un tema muy importante entre los 3 niveles de gobierno, y entre los aspectos más importantes es que se reconoce a los sistemas comunitarios de agua que operan en distintas zonas del país. Adelante. El principal cambio es que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano, como un bien estratégico para el desarrollo de nuestro país. Este ordenamiento de las concesiones, y aquí quiero puntualizar, es con esta nueva ley el principal cambio es que el Estado mexicano, el Gobierno de México, es el único facultado para poder llevar a cabo el otorgamiento de concesiones. No será posible ya transmitir títulos de concesión entre particulares, porque esto ha generado fuertes afectaciones. Se han generado una gran desigualdad en cuanto a la distribución. Con la ley de 1992 se permitía que se realizaran trámites entre particulares y esto lo que provocó es que quien tenía recursos económicos o quien tiene recursos económicos pues acumula uno o muchos títulos de concesión y con ello grandes cantidades de agua, mientras que hay otros que no cuentan con los recursos suficientes, que no pueden tener el acceso al agua para las actividades más elementales. Estamos hablando de comunidades y de pequeños y medianos agricultores. También se eliminan los cambios de uso. Es un tema muy importante porque actualmente se puede cambiar el uso de las concesiones. Y esto a donde nos ha llevado es que, por ejemplo, se otorgan concesiones para uso agrícola que terminan siendo utilizadas en parques industriales, que terminan siendo utilizadas en campos de golf o que incluso se llevan a desarrollos inmobiliarios sin que exista un control del Estado, y esto ha generado un gran desorden y grandes afectaciones. También se se crea un nuevo registro de agua nacional público que nos va a ayudar a tener total transparencia en todas las concesiones que se tienen otorgadas en las distintas regiones del país, quiénes son los beneficiarios, cuál es el volumen que tienen otorgado y cómo se otorgaron estas concesiones. Adelante. Este es un asunto que quisiera puntualizar porque es un tema que ha causado muchas especulaciones, que se está utilizando de una manera inadecuada. Sobre las herencias y la compraventa de tierras. Es totalmente falso porque hay quien ha querido decir que ya no se va a permitir, sería absurdo pensarlo así. El binomio tierra-agua está garantizado. Se mantienen los derechos para heredar a sus hijos. En el caso de las tierras, si son 1, 2 o 3 hijos, pues se realiza de manera proporcional. También se mantienen los derechos cuando se trata de la compraventa de propiedades. Se puede y se va a otorgar un nuevo título de concesión a nombre del nuevo propietario. Entonces, que tengan totalmente certeza de que así va a ser. Adelante, por favor. Se fortalecen los procedimientos para combatir el robo de agua. Aquí hemos presentado algunas imágenes de las afectaciones que esto implica y de lo sofisticado que son los sistemas, pero a veces no se pueden llevar a cabo las sanciones porque los procedimientos son muy laxos y se incrementan las sanciones para inhibir esta conducta. Adelante. Se crea un fondo de reserva de aguas nacionales que nos va a permitir tener agua suficiente para garantizar el derecho humano al agua, sobre todo de comunidades indígenas, de comunidades que desafortunadamente no tienen en este momento concesiones que les permitan tener un suministro constante. Y también estamos evitando el acaparamiento, ya no se pueden mantener títulos de concesión que son utilizados de manera especulativa, es decir, hay muchos beneficiarios de títulos de concesión que no los están utilizando, que únicamente los tienen almacenados y que no permiten que quien realmente necesita esos títulos de concesión, esa agua, la pueda utilizar. Es como tener formada una cubeta y no permitir que el que la necesita, que la tiene atrás, la pueda utilizar. Adelante. Eficiencia en el uso del agua. Se promueve la tecnificación del riego, se fortalecen los mecanismos para medir el agua porque lo que no se mide no se puede eficientar.
se establecerá una regulación correspondiente para la captación pluvial. Nosotros somos promotores de la captación pluvial, es un mecanismo que ayuda mucho a agricultores y a comunidades que se encuentran en zonas altas. Lo que se está regulando es que no se lleven a cabo infraestructuras pues que salen de cualquier proporción, en algunos lugares ya son verdaderamente lagos. Cuando esto afecte el ciclo del agua, es decir, que esa agua deje de llegar a los ríos, pues tiene afectaciones para especies de animales, para especies vegetales, y lo que estamos cuidando es que no se cometan abusos en ese sentido. Adelante. Bueno, y finalmente quisiera terminar diciendo que quienes están en algunas ocasiones oponiéndose a esta iniciativa, quienes generan campañas de desinformación, quienes están muy preocupados porque no se pase esta ley en los términos que se ha planteado, pues es que lo que están haciendo es defendiendo sus intereses, porque son quienes durante muchos años, al amparo del poder político y al amparo del poder económico, han acaparado grandes cantidades de agua y con eso no han permitido que quien realmente la necesita, sobre todo pequeños y medianos productores, sobre todo comunidades rurales y comunidades indígenas, puedan acceder al agua que le pertenece al pueblo de México. Entonces, eso es lo que son los aspectos más importantes que quisiéramos destacar de la iniciativa. Decimos que seguramente se discutirá en los próximos días en la Cámara de Diputados. Sabemos que en algunos aspectos se está trabajando para enriquecer la propuesta y estamos muy atentos dando seguimiento a estos trabajos. Es cuanto de mi parte, Presidenta. Gracias.